Yo quiero invitar a la jefe Paola Andrea Sendales Rodríguez con su ponencia Avance sobre el registro de donantes de médula ósea en Colombia, una necesidad muy sentida para la red de trasplantes. La doctora Paola es enfermera de la Universidad Nacional de Colombia, maestría en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Dentro de sus principales logros se encuentra coautora de la publicación en la revista de Immunologic, 6 reportes nuevos de donantes del registro de la revista HLA y su principal logro, la creación e implementación, primer registro de donantes de células progenitoras en Colombia. Actualmente se desempeña como líder de registro de donantes de células progenitoras y del programa Dar Células del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación. Bienvenida, doctora Paola Andrea Sendales Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes para todos. Inicialmente quisiera agradecer este espacio y esta invitación, porque para el equipo del registro de donantes es muy importante tener un encuentro con la comunidad y poder dar a conocer más de lo que hacemos y la importancia de llegar cada vez más a más colombianos que se conviertan en parte de este registro de donantes. Básicamente, en mi conferencia el día de hoy voy a hablarles de 3 puntos importantes. El primero de ellos es qué es un registro, para ponerlos en contexto sobre lo que hacemos y por qué la necesidad de un registro en Colombia. El segundo es cómo funcionan los registros en el mundo. Y el tercero, la situación actual del registro de donantes de médula ósea, como se conoce comúnmente, o de células progenitoras hematopoyéticas, que es el término más adecuado. Entonces, frente a la primera pregunta de qué es un registro. Bueno, básicamente los registros de donantes son organizaciones que funcionan bajo el carácter de solidaridad internacional. Eso significa que todos los registros que existen en el mundo nos conectamos en una única base de datos que reúne a todos los donantes de células progenitoras hematopoyéticas o médula ósea o células madre de la sangre, que también se conoce de esa manera. Y al tener una única base de datos permitimos que todos los pacientes en el mundo que tienen una enfermedad hematológica severa como una leucemia, un linfoma, una mielodisplasia, entre otras, pueda acceder a un donante no relacionado. Eso significa que los registros de donantes debemos trabajar en conjunto con una serie de organizaciones que nos permiten llevar a cabo el fin último del registro, que es facilitar las células que se requieren para el trasplante de médula ósea. Trabajamos en conjunto con centros de colecta de células, centros de trasplante, que son los centros que tienen a los pacientes que requieren este tipo de trasplante, centros de investigación, bancos de sangre de cordón umbilical, que es una fuente adicional de células progenitoras hematopoyéticas, los laboratorios donde realizamos todas las pruebas para preparar a nuestros donantes y obviamente la comunidad que permite y que hace parte del registro de donantes. Entonces, estos registros de donantes de células progenitoras hematopoyéticas o de médula ósea cumplen varias funciones. La primera de ellas es que nos encargamos de captar donantes adultos que de manera voluntaria quieren convertirse en una esperanza de vida para un paciente en cualquier parte del mundo o a nivel nacional, obviamente que es la prioridad. Estos donantes se inscriben en el registro, pero a diferencia, por ejemplo, de otros tipos de donación, como la donación de sangre, la donación no se hace de manera inmediata y esa es la particularidad que tiene un donante que se inscribe al registro. Adicionalmente, estamos hablando de un donante vivo, lo que significa que tenemos unas condiciones de preparación y selección del donante que difieren también de otros tipos de donación de los que se ha hablado a lo largo de este evento. Adicionalmente, nosotros hacemos la tipificación de los donantes. Esta es la prueba de una porción de la información genética del donante que tenemos que tomar para poder hacer la compatibilidad con los potenciales receptores. A diferencia, por ejemplo, del trasplante de órganos, la donación de células progenitoras hematopoyéticas es mucho más estricta en compatibilidad entre donante y receptor, lo que hace que
sea cada vez más difícil encontrar un donante compatible con un paciente que así lo requiera. Hacemos la búsqueda de estos donantes dentro de la base de datos tanto nacional como internacional, esto para ampliar las posibilidades de un paciente, lo que significa que todo paciente con una enfermedad hematológica severa en Colombia puede acceder a una búsqueda de un donante en el programa Dar Células, que es el programa de nuestro registro de donantes, pero también podrá buscar en la base de datos internacional, aumentando así la probabilidad de encontrar un donante compatible. Nuestra responsabilidad como registros también es gestionar los donantes y ya les voy a hablar en más detalle lo que significa gestionar un donante porque es un proceso clínico muy estricto que tenemos que realizar para asegurarnos que el donante esté protegido a lo largo de todo el proceso. Hacemos la colecta de las células, que nosotros llamamos en el programa Dar Células, células formadoras de la sangre, porque nos facilita el proceso de llegar al donante. La gente del común no tiene ni idea de qué le hablamos cuando le decimos de progenéticos. ¿Sí? Es un término muy médico, muy técnico, que no tiene un significado en la gente, en el común. Entonces, hablamos de células formadoras de la sangre. Y nos encargamos también de transportar las células que el donante dio de manera voluntaria hasta el sitio donde se encuentre el paciente. Esto quiere decir que si un donante colombiano resulta ser compatible con un paciente en Australia, nosotros colectamos las células en Colombia y nos encargamos de enviarlas hasta Australia, donde se realizaría el trasplante. Voy a hablarles un poco de la historia de los registros en el mundo y esto tiene una historia agridulce, seguramente para todos nosotros, pero que abrió la esperanza para todos los pacientes alrededor del mundo con enfermedades hematológicas severas. El primer registro de donantes existente en el mundo fue el Anthony Nolan. El Anthony Nolan es el registro inglés más grande. En Inglaterra hay varios registros, pero este fue y ha sido el principal registro de donantes. Anthony Nolan es el niño que ustedes ven aquí en la imagen de la presentación. Anthony Nolan tenía una enfermedad bastante rara y desafortunadamente era hijo único. ¿Sí? Shirley Nolan, que es su mamá, que la ven también allí en la fotografía, era la única familiar disponible y al hacerle la tipificación, ella no fue compatible con Anthony. Esto sucedió que fue en 1974, no existían registros de donantes, así que Shirley en su vez preguntó a los equipos de hematología de Anthony cuál era la opción entonces, no resultaba ser compatible. El hematólogo le dijo, la única opción es encontrar a alguien fuera de la familia que pero eso significa que tendríamos que hacer la prueba de la tipificación de la compatibilidad a muchas personas y la probabilidad es muy baja. Esta mujer, en medio obviamente del amor de madre, logró captar los primeros donantes de manera voluntaria. Ella consiguió apoyo de organizaciones y logró conseguir alrededor de 5.000 donantes que de manera voluntaria dijeron, bueno, si soy compatible con Anthony, yo haría la donación. Desafortunadamente esos 5.000, ninguno fue compatible y Anthony falleció. Es muy triste esta historia, pero Shirley fue la primera persona en construir un registro de donantes. Y a partir de la historia de Anthony, pues existimos ya muchísimos registros a nivel mundial y es la importancia de entender que solo el 30% de los pacientes que tienen una enfermedad grave de la sangre como leucemia tiene un hermano compatible o un familiar compatible, ¿sí? Solo el 30%. Si nosotros tenemos 30% de probabilidad de ser compatibles con un hermano con el que compartimos el mismo padre y la misma madre, es decir, la misma información genética, ¿qué probabilidad hay de que yo sea compatible con una persona completamente extraña? Eso empieza a variar dependiendo de la genética humana. Y eso ya les voy a comentar acá. Si ustedes ven en el lado derecho de la presentación, se encuentra la distribución de registros en el mundo. En el mundo actualmente existen 82 registros de donantes en 57 países diferentes, todos unidos en una única base de datos que regula una organización llamada la WMDA, que es la Organización Mundial de Donantes de Médula Ósea, y allí estamos todos los registros que estamos listando donantes. Allí ustedes todavía no ven el corazón en Colombia porque nosotros empezamos operaciones hasta hace poco tiempo, entonces todavía no estamos en la base mundial. Sin embargo, si ustedes se fijan muy bien en esta gráfica, van a darse cuenta que la mayor cantidad de registros se ubican en Norteamérica y en Europa. De hecho, los dos registros más grandes del mundo son el DKMS de Alemania
MDP de Estados Unidos. Eso genéticamente es una desventaja para los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque ellos genéticamente son caucásicos. No tienen las particularidades genéticas que tenemos los mestizos. Lo que significa que si un colombiano tiene una enfermedad hematológica severa como la leucemia, que es la principal indicación para trasplante, va a tener muy pocas probabilidades de encontrar un donante compatible dentro de esos 41 millones de donantes que hay disponibles. Es más, hemos tenido casos de colombianos que han solicitado búsquedas a través del programa Arcélulas y no han encontrado un solo donante dentro de esos 41 millones. Imagínense entonces la importancia que significa que cada vez seamos más colombianos dentro del registro colombiano, porque así hay más probabilidades de encontrar un donante para estos pacientes. Existen 3 fuentes para obtener las células formadoras de la sangre. La primera de ellas es la sangre de cordón umbilical, que la pueden donar las mujeres después de tener a sus bebés. Esa sangre que queda en el cordón umbilical es una fuente de progenitores, pero es la que se usa menos porque pues, la cantidad de células disponibles es más baja, así que principalmente se usa en pacientes pediátricos. La segunda forma, que es la que va casi en desuso, se hace uno en cada 10 donaciones, es la aspiración de médula ósea, y el caso más común, que se hace en 9 de cada 10 casos, es sangre periférica movilizada, es decir, que donamos las células formadoras de nuestra sangre por un proceso muy parecido a la donación de sangre. En extremo parecido a la donación de sangre, solo que requiere un medicamento que se administra previamente para movilizar las células desde la médula ósea, que es el tejido esponjoso que está en el centro de nuestros huesos largos, hacia la sangre periférica. Y con esas células ya circulando en sangre, podemos extraerlas como en una donación de sangre. Es un proceso bastante sencillo, de hecho. Ahora voy a hablarles un poco de cómo está la situación de los registros en Colombia. La situación actual en Colombia es preocupante y de hecho las enfermedades hematológicas están dentro de las prioridades, por ejemplo, de la cuenta de alto costo. Dentro de los 10 cánceres priorizados en Colombia están las leucemias, ¿sí? Porque desafortunadamente tiene una carga de la enfermedad para el paciente y sus cuidadores muy alta, pero también unos costos gigantes para el sistema de salud en cuanto a tratamiento. En nuestro país, hasta el 30 de junio del 2024, en la cuenta de alto costo se notificaron 2.552 casos de leucemia linfoblástica aguda y 2.241 casos de leucemia mieloide aguda en adultos. En menores de 18 años se reportaron más casos, 3.403 casos de leucemia linfoblástica aguda y 439 de leucemia mieloide aguda. Generalmente la mayoría de los casos que se han reportado en la cuenta de alto costo, tanto en población adulta como pediátrica, están concentrados en las regiones central y el Caribe, y según los datos de Globocan, que es la organización que vigila los datos de cáncer, en el 2022 se registraron 487.299 casos nuevos de estas enfermedades en el mundo. Lo que quiere decir que esta cantidad de pacientes pueden requerir un trasplante y necesitamos darle respuesta a esas necesidades de trasplante. En el último informe del Instituto Nacional de Salud y la Red de Donación y Trasplante sobre el trasplante de progenitores hematopoyéticos, que fue en el año 2021, nos reportaban que se evaluaron 1.423 pacientes podrían requerir un trasplante, de los cuales el 78.4% fueron indicados para trasplante y pasaron a esta fase. Si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, la mayoría de los trasplantes que se realizan son de carácter autólogo, es decir, del propio paciente se extraen las células, se procesan y se vuelven a trasplantar. Y el alogénico es el no relacionado, que puede ser un familiar, el no relacionado, que es de un no familiar, o el familiar. Sí, ellos son los halogénicos, es decir, que no son del propio paciente, pero puede ser con vínculo de consanguinidad o sin vínculo de consanguinidad. Y el haploidéntico es una modalidad de trasplante en la que solo la mitad de la información genética es compatible, y esto se hace en casos de que no existan otras opciones terapéuticas.
¿Cómo funciona el algoritmo de búsquedas? Cuando un paciente tiene una enfermedad hematológica que es susceptible de trasplante, lo primero que se debe hacer es buscar dentro de su familia, principalmente sus hermanos. Si allí hay un donante compatible, un 100% compatible, ese será el donante ideal. Si no lo hay, el siguiente paso es buscar en un registro de donantes no relacionados, como el nuestro, un donante también 100% compatible, y si no lo encontramos allí, iríamos por un haploidéntico, o sea, mitad compatible. Como les decía, el halogénico ha ido creciendo porque había una realidad en el país y era la dificultad de acceder al donante no relacionado, que ya les voy a comentar más adelante. Nosotros dentro de nuestro instituto y dentro del registro de donantes hicimos un estudio sobre oferta y demanda insatisfecha de trasplante de progenitores hematopoyéticos o médula ósea en Colombia durante el año 2021. Este estudio nos permitió determinar que el 50% de los pacientes que tienen una indicación de trasplante de progenitores hematopoyéticos en Colombia no acceden a él, por varias barreras que se presentan a lo largo del proceso. Y creo que lo discutimos muchas veces en el conversatorio que tuvimos ahorita de testimonios, pero una de las causas para que no se diera el trasplante era la ausencia de un registro de donantes, es decir, la ausencia de donantes no familiares. Y ustedes dirán, ¿por qué sucede eso? Bueno, los cambios demográficos son muy dicientes en nuestro país y en el mundo. Y ustedes saben que las parejas generalmente tienen un hijo. Si no tienen hijos, que es también, digamos que una tendencia de las parejas actuales. O hay, por ejemplo, familias en las que los hijos son adoptados. En este caso, la posibilidad de encontrar un donante compatible, un hermano 100% compatible, se reduce a el 0%. Entonces, en estos casos sí requerimos tener donantes no relacionados disponibles y completamente convencidos de donar para un paciente que así lo requiera. Los antecedentes en Colombia inician desde el año 2016. Nosotros iniciamos esto como un proyecto de investigación financiado por recursos del Sistema General de Regalías, que inició en el año 2018 y finalizó en diciembre de 2021, y estos primeros 4 años nos permitieron determinar cuál era el mejor modelo para construir un registro de donantes en Colombia. ¿Por qué? Porque como no existía un registro acá y existían registros en otros países, pero las particularidades culturales, económicas, políticas del sistema de salud de Colombia hacen que tengamos que adaptarnos a nuestras particularidades. Traer el mismo modelo de otros registros seguramente iba a hacer que nos fallaran las estrategias de captación, de inscripción de donantes, de gestión de donantes. Entonces, este ejercicio significaba aprender qué era un registro y adaptarlo a las necesidades de nuestro país. Y esto fue gracias a un proceso de referenciación internacional. El equipo del registro de donantes pudo viajar y conocer los mejores registros del mundo. Fuimos al registro en MDP de los Estados Unidos, al Anthony Nolan que ya les mencioné, estuvimos en el DKMS de Alemania, conocimos el registro de donantes de INCUCAI en Argentina, el registro de donantes mexicano. Estuvimos en las oficinas de la WMA, la Organización Mundial de Donantes de Médula Ósea, y esto nos permitió entender qué significaba llevar a cabo un proceso con un donante desde el momento 1 hasta el seguimiento post-colecta. Y eso está resumido en estas flechas que ustedes ven en la parte superior de la presentación. Los primeros 3 procesos que ustedes ven ahí corresponden al proceso de inscripción de donantes. Como estamos hablando de donantes vivos y donantes que no hacen su donación de manera inmediata, todas nuestras estrategias de promoción de la donación difieren del resto de donaciones de los que se ha venido hablando a lo largo de este simposio. Nosotros tenemos que primero, o tuvimos que empezar a llegar a los nichos de la población que nosotros más requerimos, que son los jóvenes, en especial los hombres jóvenes, que son los que menos se inscriben al registro, desafortunadamente, pero que son el donante ideal. ¿Sí? Entonces nosotros siempre llegamos a estos nichos y empezamos a desmitificar la práctica. Cuando empezamos este proceso hicimos una investigación con grupos focales y nos dimos cuenta que la gente no tenía ni idea qué era la médula ósea, empecemos por ahí. La gente nos decía, me van a quitar un pedazo de columna, voy a quedar parapléjico, voy a quedar con dificultades para la movilidad. Algunas personas nos decían, me van a quitar el líquido en el que flota el cerebro, por ejemplo.
Entonces, todos esos mitos que están alrededor de la donación de médula ósea nos impedía llegar a los potenciales donantes. Entonces, empezamos con este ejercicio, que son las primeras 3 flechas que ustedes ven, y esto nos ha permitido ir captando cada vez más donantes. Hay una frase que dijeron ahorita en los testimonios que me parece muy importante rescatar, y es: desafortunadamente nosotros no nos solidarizamos con esto hasta que no lo sentimos en carne propia, ¿sí? Solo hasta que un familiar, un amigo, alguien muy cercano vive una experiencia como esta, nos hacemos conscientes de lo que implica y de la importancia que implica ser donantes, y eso nos pasa mucho. Llegan muchos familiares de pacientes al registro, muchos que desafortunadamente perdieron en la batalla contra estas enfermedades, que no lograron conseguir un donante, y llegan a nosotros a decir: quiero apoyar que cada vez más colombianos sepan de esto y que cada vez más colombianos se hagan parte del programa Dar Células. Y desde la 4ª flecha en adelante son los procesos que conocemos como la gestión de donantes. La gestión de donantes implica la preparación que debemos hacer con el donante para que pueda donar sus células formadoras de la sangre. Lo primero que se hace es una búsqueda. Esto lo tiene que hacer el hematólogo, el especialista que decide que el paciente requiere un trasplante. Nos solicita una búsqueda, nosotros corremos la búsqueda, le damos un informe y ahí aparecen los potenciales donantes. Es él el que define de los potenciales donantes. Si el paciente tiene la suerte de tener varios donantes, el hematólogo dice qué donante es el seleccionado, ¿sí? Cuando él lo selecciona, el registro se encarga de llamar al donante y decirle que ya fue seleccionado como potencial donante, y lo primero que hacemos es reconfirmar la prueba de tipificación, la que nos permite ver la compatibilidad para asegurarnos que ese donante sea el que requiere el paciente, y hacemos un panel de pruebas infecciosas que nos permiten determinar que el donante está en buen estado de salud y que no vamos a correr riesgo para el paciente. Después de esto, y bueno, que el donante diga que quiere seguir, ¿no? Nosotros siempre le decimos a los donantes: tú puedes ser seleccionado en un mes, en un año, en 10 años, en 20 años, y el objetivo es que el donante que se inscribe en Dar Células, si lo llaman en 20 años, aún siga diciendo quiero, ¿sí? No que nos diga oye ya no, porque esto es tan difícil de conseguir que ustedes pueden ser el único donante en el mundo para ese paciente, y si se nos cierra esa puerta de ese donante, le cerramos la esperanza de vida al paciente. Entonces, para nosotros es muy importante fidelizar al donante con el programa. Después de eso, el donante tiene que pasar por una evaluación médica que lo hace un especialista en trasplante, y este especialista va a realizar más de 40 exámenes al donante. Esto con el ánimo de asegurarnos que el donante va a estar protegido durante todo el proceso y que no existe un mínimo riesgo para su salud, ¿sí? Que no vamos a poner al donante en riesgo para el proceso de la colecta. Después de esto hacemos la colecta de las células, que se hace en un centro hospitalario que cuenta con todas las condiciones y el personal con la suficiente experiencia para hacer esta donación, y transportamos las células hasta el lugar donde se encuentra el paciente, sea en Colombia o en cualquier parte del mundo. Y obviamente a nuestros donantes les hacemos seguimiento hasta por 10 años. Después de haber realizado la colecta, para asegurarnos que no se presentó ningún efecto que pudo haber sido derivado del proceso de la colecta. Todo este proceso de los donantes es completamente gratuito para los donantes no deben pagar nada, los donantes no tienen que incurrir en ningún gasto para ser parte del registro, el registro cubre todos los gastos que el donante va a incurrir para hacer su proceso de preparación de la colecta y la colecta per se. Este es nuestro equipo de captación de donantes. El equipo de captación del programa Dar Células está compuesto por enfermeras profesionales, todas ellas con experiencia en promoción de donación de progenitores hematopoyéticos, y son las encargadas de entrar en contacto con el donante cara a cara o hacer asesorías virtuales cuando los donantes no se encuentran en Bogotá, en caso de que ellos lo requieran, aunque tenemos una página web de Dar Células que los invito a que ingresen y la puedan conocer un poco más, donde está toda la información a detalle. Esto quiere decir que cualquier persona que llegue a Dar Células por Google puede perfectamente encontrar toda la información allí, y si lo requiere, solicitar o entrar en contacto con alguna de las enfermeras del equipo de captación de donantes para aclarar más dudas. Esta ha sido nuestra curva de crecimiento. A corte del 15 de noviembre del 2024, 11.265 colombianos habían dicho
sí han dicho sí a ser parte del registro de donantes y convertirse en esperanza de vida para algún paciente. A nivel nacional son estos donantes y de ellos tenemos 2.433 ya tipificados que se encuentran listados tanto en la base de datos de Dar Células como en nuestro registro aliado de KMS, que es el registro alemán, que le permite a todos los centros de trasplante en Colombia poder acceder a estos donantes colombianos. Los centros de trasplante en Colombia reconocidos por el Instituto Nacional de Salud son 23 y aliados con esta organización del DKMS a través de nuestro registro de donantes ya son 8. Antes de que empezara el registro, solo un centro en Colombia podía acceder a donantes no relacionados para paciente adulto y uno para paciente pediátrico. Del registro de donantes, ya 8 centros a nivel nacional pueden acceder a donantes no relacionados, tanto en Colombia como en el mundo, y estamos ampliando esto a los 23 centros con el objetivo de poder cubrir a nivel nacional las necesidades de nuestros pacientes. Esto ha sido búsquedas que se realizaron en Donante Internacional a corte de diciembre de 2023, hicimos un total de 104 búsquedas para pacientes colombianos, de las cuales 44 avanzaron hacia el HAC. El HAC es una metodología que hacemos los registros de un check de salud muy rápido con el donante, y 13 se completaron o pasaron a colecta. 3 de ellas desafortunadamente fueron canceladas por condiciones de salud del paciente, pero logramos hacer un total de 10 trasplantes en el 2023 con Donante Internacional. A propósito de esto, era necesario que el registro de donantes tuviera un centro de colecta en Colombia. Ningún centro hospitalario en Colombia era un centro de colecta para donantes no relacionados, porque hasta el inicio de este registro pues no existían centros que prepararan donantes, sino que tenían que traerse del exterior. Así que el programa Dar Células del instituto hizo una alianza con la Clínica del Country, que se convirtió en el primer centro de colecta de células formadoras de la sangre en Colombia. Esto empezó, digamos que formalmente, nosotros listamos nuestros donantes y permitimos que todos los centros de Colombia accedieran a ellos el 27 de agosto de este año, y esto, digamos, que generó un impacto muy positivo en muchos medios de comunicación que se interesaron en darle la noticia a Colombia de que después de que desde los años 70 existen registros en el mundo, hasta este año un registro de donantes, y eso obviamente aumenta las probabilidades de acceder a un donante para nuestros pacientes que muchas veces no lo encontraban. Ahora bien, tenemos muchísimos colombianos en el exterior que han solicitado donantes porque no encuentran donantes en el país donde están pues en este momento viviendo. Entonces, el abrir las opciones del registro colombiano aumenta probabilidades para pacientes que están aquí como para pacientes del exterior. Y también me complace mucho, creo que esta es la noticia que más me alegra a mí dar, y es, digamos, un sueño que teníamos, como ustedes lo vieron, desde el que se empezó a crear esto y 2018 que inició operaciones, y es que el 24 de octubre de este año tuvimos el primer donante colombiano de células formadoras de la sangre para un paciente colombiano. Por cuestiones de protección de la información y la confidencialidad, pues no puedo develar muchos detalles del donante. Solo esta imagen de la colecta de las células que fue por sangre periférica movilizada que ustedes ven ahí, es una imagen real del día de la colecta, y en la mano derecha de la diapositiva ustedes encuentran el momento en el que estábamos entregando las células o la médula ósea para este paciente. Era un paciente pediátrico en el Hospital de la Misericordia. Es decir, que pudimos por primera vez en la historia de nuestro país ofrecerle a un paciente pediátrico una opción de vida proveniente de un donante también de nuestro país. Todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo de muchas personas, y quería aprovechar este espacio. Seguramente aquí se me escapan muchísimas personas que han pasado por este proyecto del registro y que me han aportado sustancialmente. Yo siempre le cuento al equipo, cuando empezamos este sueño éramos 3 personas, leyendo un libro que se llama Un regalo para la vida, que es el libro como básicamente cómo construir un registro para dummies, es el libro de la WMDA, y nosotros éramos 3 personas sentadas en una sala de reuniones preguntándonos qué es un registro de donantes.
Y este año se hizo realidad, después de toda esta trayectoria, poder tener para los pacientes colombianos las oportunidades de donantes colombianos. Entonces ustedes ven en la parte superior tantas personas que han pasado por aquí y que no están en estas fotos y que también quiero agradecerles, pero en especial a estos que ustedes ven en la parte de abajo de la diapositiva, que son nuestros donantes. Ellos hacen posible esto, su compromiso, su deseo de salvar vidas, su compromiso con la vida del otro. El donante de células progenitoras hematopoyéticas es un donante que en vida decide someterse a un procedimiento invasivo para salvar la vida de una persona que no conoce, que no tiene un vínculo sanguíneo, y eso hace que estos donantes valgan más que el oro. Así que quiero hacer este homenaje a quien se me escapan, por ejemplo, los hematólogos que han trabajado de la mano con nosotros y que han sido nuestras guías y nuestra luz en este proceso, pero mi agradecimiento especial va para todos ellos y para cada donante, cada uno de esos 11.200 donantes que ya están en el programa Células, y todos aquellos que todos los días llaman porque quieren convertirse en donantes por ese deseo de ser la esperanza viva para un paciente colombiano. Agradecerles a ustedes la participación en este espacio y pues también invitarlos, acá fuera del auditorio está el equipo de Dar Células, por si alguno de ustedes quiere convertirse en esperanza viva para algún paciente o quiere recibir más información o quiere ayudarnos a llegar a espacios en sus empresas, en una organización que conozcan, ayudarnos a difundir esta información, estaremos infinitamente agradecidos por eso. Muchas gracias.